tal es la transmutación que hacen los liberales, tal es la transmutación de la libertad que hacen los liberales, que algunos, católicos incluso, que esto ya, y con esto iría al segundo punto que he dicho, de que es una herejía. El profesor Jesús Huerta de Soto nos dice, en Nuevos Estudios de la Economía Política, nos dice, se pregunta, ¿qué es el bien? Y dice que el bien es no coaccionar violentamente, porque es lo único observable desde afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que el bien ya no es el bien intrínsecamente, el núcleo, el bien, la definición de no lo bueno, no lo bueno en una concreción, sino el bien no es Dios, sino que es no coaccionar violentamente. Luego, evidentemente, este tipo de personajes llegarán a decir, y de ahí lo que quiero transmitir de por qué es una herejía, llegarán a decir que Dios es libertario, Dios es liberal o incluso Dios es la propia libertad. Si no me creen, esperen unos segundos a seguir escuchando. Bien, la Iglesia, y complemento lo que ha dicho Dante. Dante se ha ido más por lo económico, pero a mí me interesaría en mi intervención ir más al núcleo, aunque con independencia de que luego concretemos en lo económico, que también, pues como no puede ser de otra manera. Pero yendo al núcleo, en la encíclica Libertas, Papa León XIII, en el numeral 11, dice que son ya muchos los que, imitando a Lucifer, del cual es aquella criminal expresión no serviré, entienden por libertad lo que es una pura y absurda licencia. Esto es muy importante porque lo que defienden los liberales lo tenemos que decir, claro. Los liberales no defienden la libertad, defienden la licencia. En términos un poco más coloquiales, el libertinaje. Eso es ni más ni menos lo que defienden. Aunque incluso no lo defiendan de manera intelectual o moral, pero sí en la praxis. En la praxis, permitiendo todo ese libertinaje en base a que creen en la libertad ante todo. Pero es que León XIII no es un papa que quedó por allá en el siglo XIX con la encíclica Libertas, sino que más modernamente los papas han reiterado esta censura del liberalismo en su núcleo troncal que ha definido ya Dante. El Papa Pío XII, en la 22ª sesión de las Semanas Sociales de Canadá en el año 1945, que precisamente versaron específicamente sobre la libertad y las libertades, nos dice el Papa Pío XII: habéis acertado al escoger como tema de esta sesión jubilar el justo y sano concepto de la libertad. Dice, tema capital, es un tema muy importante. En efecto, porque de ese concepto depende toda la salud del cuerpo social. Aquí ya el Papa Pío XII nos está advirtiendo, del concepto que tengamos de libertad va a depender toda la salud del cuerpo social. Y aquí nos está advirtiendo y nos sigue advirtiendo que el liberalismo al final es una enfermedad del cuerpo social por su concepto torcido sobre la libertad, como mera ausencia de coacción. Y dice, con toda razón os inspiráis, y aquí se está remitiendo a la encíclica Libertas, donde les habla de los liberales como imitadores de Lucifer. Dice, con toda razón os inspiráis en la célebre encíclica Libertas, cuyas normas son más actuales que nunca. Si en el año 1945 eran actuales, ya hoy, de verdad, que cuando ya no es que sean, como decía el Papa León XIII, son ya muchos, sino que ya son mayoría, son ejércitos de huestes liberales con este concepto torcido de la libertad. Y entonces nos sigue diciendo el Papa Pío XII, por ello es necesario que esta libertad sea bien comprendida, esclareciendo la verdadera naturaleza y la razón de ser de la libertad, que es la de obrar de acuerdo no con la fantasía ni con los caprichos de cada uno, sino con las exigencias de la ley eterna, tan lejos del liberalismo y de la licencia como del totalitarismo y del absolutismo. Es decir, la concepción que tenemos los católicos de la libertad está tan lejos del liberalismo como del totalitarismo y del absolutismo. Y vuelvo otra vez a recordar el Papa Pablo VI, años después, en el año 1975, Carta Apostólica Jutexésima Adveniens, numeral 26, que dice que tampoco apoya a la comunidad cristiana la ideología liberal, que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación. Y nos lo vuelve a recordar, y son reiterados, pero es que el Papa Juan Pablo II, que le quieren poner una especie de ya aceptación del liberalismo, dice en el mensaje a los participantes de la 74 Semana Social de Francia, en el año 1999, en el numeral 7, dice que es preciso subrayar el peligro de las ideologías, desde el comunismo hasta el liberalismo.
nosotros tenemos que, como católicos, tenemos que acoger este mensaje de la Iglesia. Tanto León XIII en el siglo XIX en la Carta Libertas, como Pío XII en las Semanas Sociales de Canadá, como Pablo VI en la Carta Apostólica Octogésima Adveniens, como Juan Pablo II en el año 1999, como tantos otros que por cuestión de tiempo no vamos a citar, porque si no, no pararíamos, pero son constantes las intervenciones del magisterio de la Iglesia contra el liberalismo. Y los liberales nada dicen de esto, nada dicen de esto. O si dicen algo, le quitan peso, como si no hubieran dicho nada nuestro magisterio.